Cuando mezclas esa información ficticia con la real, creo que es más complicado discernir dónde estamos en cuanto a si hay dato personal detrás o no. Y ese DNI escaneado, que antes era lo más habitual, que ibas a un hotel, te escaneaban el DNI, lo que te dicen ahora es que con la mera exhibición de ese DNI, con la anotación de ciertos datos, ya es suficiente para poder garantizar y verificar. La finalidad de privacidad no puede verse corrompida de esa manera o camuflada en base a un lenguaje amable cuando es para ti, un lenguaje mucho más rudo cuando es para terceros. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy tenemos a Alejandro Prieto aquí de nuevo, con quien recientemente he coincidido en un debate de calentamiento para el curso de protección de datos y publicidad digital de APEP. En fin, Alejandro Prieto es director del Departamento de Protección de Datos y Regulación Digital de Autocontrol, que es donde estaba la última vez que hablamos, el año pasado. Anteriormente ha sido DPO del grupo Alsea, que incluye a Vips, Starbucks, a Foster's Hollywood, Domino's Pizza en España, y de BlueTap Solutions del grupo IBM, así como consultor de seguridad de la información. Alejandro participa como docente en diversas instituciones, incluyendo la Universidad Carlos III de Madrid. Con él hemos abordado la nueva categorización de datos del DNI como especialmente sensibles, la denuncia de NOYB, None of Your Business, ¿no? Max Schrems y compañía, a OpenAI por atribuir a un ciudadano noruego el asesinato de sus hijos en falso, y la multa a Apple de 150 millones de euros en Francia por prácticas anticompetitivas. Vamos a por ello con Alejandro Prieto. Alejandro, gracias por venir otra vez. Gracias a ti por invitarme, un placer estar siempre aquí contigo. Un gusto, un gusto. Pasan cosas todo el tiempo. Es complicado casi, ¿verdad?, poner filtros a las noticias en este espacio. Al final hay muchos. Yo intento limitarme a aquello que es marketing technology, ad tech, pero tú como estás en el espacio, bueno, con autocontrol al final estamos en el mismo espacio de interés, realmente, ¿eh? Entonces, a ti, por empezar por algún lado, la noticia que más te haya llamado la atención recientemente, tanto en España como fuera, ¿cuál puede ser? Pues te diría que me ha parecido bastante llamativa la de el ciudadano noruego este que se ha comentado bastante con los problemas ocasionados por esa salida de información que tuvo ChatGPT a una pregunta, supongo que de un domingo aburrido, ¿no? Que de esas que dices, voy a ver qué dice ChatGPT sobre mí, y de repente te encuentras con que la información que sale pues igual no es la que tú esperabas. En el caso del ciudadano noruego, de cuyo nombre no quiero acordarme, como dice, eh, creo que, bueno, él preguntó sobre sí mismo y entre varios datos reales, entre ellos pues su nombre y apellidos, edad, dónde trabajaba, aparecían otros datos que no eran del todo reales, acertaban el nombre de sus hijos, pero no en los hechos que iban relacionados con ellos, en los que decía bueno, que era un convicto, creo que condenado a 21 años de prisión por asesinar a 2 de los 3 hijos que tiene e intentarlo con el tercero. Entonces, bueno, todo esto ha sido denunciado por None of Your Business. Eh, y bueno, vamos a ver en qué queda, porque es realmente interesante valorar si, como se está hablando en el panorama europeo, qué considera la autoridad sobre el tratamiento de datos, si es que considera que hay datos detrás. Vale, tengo el nombre aquí de este señor. Se llama Arve Hjalmar Holmen, este señor en Noruega. Y claro, sí, esto nos toca el principio de exactitud, que ya lo ha perseguido Max Schrems con AOYB que mencionas,
con respecto a su nombre, pero siendo él alguien tan relevante, alguien tan famoso, ¿verdad? Va como por otro carril. Pero ahora sí que aquí es un ciudadano, puede ser porque alguien se llame igual y haya hecho algo parecido, puede ser porque han juntado las sílabas y la probabilidad estadística de que alguien con ese nombre haya matado a sus hijos y se produzca esto. Entonces, ¿cuánto es que está el dato de este señor y entonces no se cumple el principio de exactitud con respecto a su vida? ¿Y cuánto es que se monta una fábula, como es lógico también, como hace siempre, ¿no? No solo por alucinar, sino porque es lo que queremos, ¿no? Y, y esa fábula, ¿por qué tiene que estar sometida a exactitud? Claro, pero si lo dejas que vuele y la gente, que al final el impacto está determinado por cuánto nos creemos quienes recibimos esa información, ¿no? Como podía pasar en el mundo de Costeja de cuando empezó el derecho al olvido, te lo creías porque todo lo que aparecía en Google estaba respaldado por una fuente que había sido indexada, en aquel caso La Vanguardia. Ahora todo lo que se genera por un OpenAI con respecto a un nombre, igual que cualquier cara y demás, pues a lo mejor no estamos en el mismo mundo en el que todo te lo puedes creer y será muy interesante ver cómo se resuelve. Sí, sobre todo por eso, porque al final cuando, si es una ficción y te mezcla, o sea, y no te mezcla datos reales con datos, lo que decimos, que puedan ser de otra persona, datos que esa inteligencia artificial haya alucinado, creo que no habría problema y lo comparo un poco con esa definición del reglamento de inteligencia artificial de lo que considera ultrasuplantación en España, que es como lo llama al término deepfake, en el que habla de datos que puedan llegar a tener ciertos visos de veracidad. En este caso pasa un poco lo mismo. Cuando mezclas esa información ficticia con la real, creo que es más complicado discernir dónde estamos en cuanto a si hay dato personal detrás o no. Y en esto comentar que creo que a raíz de este caso y de esta denuncia de None of Your Business, lo que ha hecho OpenAI es que ahora cuando buscas sobre una persona física, cuando tú preguntas sobre una persona física, inclusive en el modelo gratuito, busca en Internet y te pone las fuentes de las que está encontrando esa información para intentar evitar que si hay cualquier tipo de mezcla de información o confusión, bueno, pues tú puedas contrastar o medianamente contrastar esa información, que es una buena medida, o sea, creo que realmente puede ser bueno, pero bueno, vamos a ver qué dice la autoridad noruega. Ya ahora como Perplexity. Esto me hace pensar Sí, que como Perplexity, justo. yo todavía no me he buscado, ahora que lo pienso, en OpenAI o Perplexity. Ya toca ir buscándose, como hacíamos en Google al principio. Todo el mundo se había buscado a sí mismo y Sí, había sí. visto quién más sabía con el mismo nombre y la foto y tal. Vale, entonces, más cosas que hayan pasado por ahí. Si quieres, en el ámbito nacional, eh, necesito entender mejor esto que pasó de la multa de la agencia española, si tienes un poco más de información sobre la multa por considerar que la fotocopia del DNI pueda ser un dato especialmente sensible. ¿Cómo es esto? Yo creo que ya se había dejado entrever en alguna otra resolución de hace tiempo. Hemos tenido bastantes relacionadas con DNI. En este caso, hablaba de la necesidad de cifrar, de encriptar la información y lo alegaba, lo justificaba en que habla del riesgo que ahora mismo conlleva el tratamiento de un dato del DNI en abierto. Y creo que tiene todo el sentido del mundo. Si nos vamos no solo al artículo 9, en esa enumeración, en esa serie de casos que ya se establece que hay un dato de categoría especial, y nos vamos a los considerandos en los que también toca estos temas, que si no me equivoco es el 51 y 75, aquí he podido patinar, en los que habla de los riesgos que puede ocasionar el tratamiento de un dato, no solo a la privacidad, sino a derechos conexos, a derechos económicos, etcétera. Tiene todo el sentido del mundo porque estamos viendo lo que está pasando con la suplantación de identidad en muchos casos en los que realmente quizás el riesgo no está en la afección a la privacidad como tal porque es limitada, pero sí a las consecuencias que puede tener ese tratamiento del dato y además tiene, tiene esa característica de que es unívoco, es un dato que no cambia a lo largo del tiempo y que te identifica durante toda tu vida, al menos en este momento es así. Entonces, bueno, yo creo que tiene
sentido que teniendo en cuenta las consecuencias que estamos viendo, este dato pues, pueda llegar a ser considerado sensible. Entonces, si es así, como el DNI, al menos en España, bueno, sobre todo en España primero porque lo hay, ¿no? Porque como por ejemplo en Reino Unido no existe, no hay Eso una es. pieza de identidad nacional o aquí pues es todo con el carnet de conducir en Estados Unidos, en cada estado, es como se hace todo, ¿no? Desde la prueba de edad hasta cualquier cosa, hasta volar en el avión, siempre es el de conducir. Claro, en España el DNI va a misa, entonces todo el mundo te lo pide para todo. Y en nuestro ámbito, para el ejercicio de derechos, precisamente para no incurrir en una brecha de seguridad, hay que verificar que hablas con la persona correcta. Pero entiendo que es pedir demasiada información cuando para la identificación, con relación a un dato que sea muchísimo más limitado, por ejemplo, pues un perfil basado en un email o en una cookie, es una exageración andar pidiendo un DNI. Pero para muchas otras cosas, en el ejercicio de derecho de acceso, por ejemplo, sí que será necesario identificar a la persona. Y hasta ahora, yo lo he vivido esto. Tú le pides a alguien tus datos y te dicen, a ver, mándame tu DNI. Sí. Entonces, va a haber mucha DPO ahora que tendrá que pensárselo un momento. Porque ahora estamos hablando de que hace falta un nivel adicional. En el caso de que si vamos a ir por consentimiento, por ejemplo, le tiene que ser explícito y esa carga adicional de consentimiento, cómo se va, ¿no? Eso tendrá unas consecuencias que van mucho más allá para la gente que está intentando hacer su trabajo en el respeto al ejercicio de derechos. ¿Cómo lo ves? Es verdad que lo que digo, esta tendencia yo creo que no ha sido un cambio radical de la noche a la mañana, creo que ya se viene viendo durante cierto tiempo en el que la agencia bueno, ha impuesto unas cuantas sanciones, no sabría decir cuántas, no sabría cuantificar, pero sí que unas cuantas sanciones relacionadas con el tratamiento de la imagen del DNI, ese DNI escaneado, que antes era lo más habitual, que ibas a un hotel, te escaneaban el DNI, lo que te dicen ahora es que con la mera exhibición de ese DNI, con la anotación de ciertos datos, ya es suficiente para poder garantizar y verificar la identidad de esa persona. También en su momento habló de una equivalencia. Si tú no estás pidiéndome el DNI para cuando me estás registrando esa información porque no necesitas tener esa verificación de que soy yo el que me estoy registrando en un sitio web, por ejemplo, no me lo pidas cuando te ejerzo un derecho si la información que te estoy dando es verídica y puedes comprobar que es la misma que tú tienes. Otra cosa es que ya presente dudas razonables o que el tratamiento pueda tener consecuencias quizás que vayan un poco más allá, pero la agencia ya ha ido dando pasos en la línea de garantizar que este tratamiento del dato se lleve a cabo con las garantías necesarias y solo en aquellos casos que va un poco relacionado también con el principio de minimización del reglamento, que al final es un principio que los que nos dedicamos a esto siempre tenemos ahí en la cabeza y creo que no se ha tenido en todos los sectores, no siempre ha sido así, que ese elemento de minimización también se lleve a este tratamiento del dato y en el ejercicio de derechos precisamente es algo que ya en su día se aclaró que no puede ser un impedimento para el ejercicio del derecho, sobre todo cuando tú ya puedes verificar que la persona que te lo está pidiendo, porque tienes los mismos datos y te está dando la misma información que tú ya tenías registrada. Sí, de hecho, tuvimos una entrevista sobre eso, sobre el ejercicio de derechos y cómo conseguir una equiparación entre el dato que ya tienes y el dato que te piden, para nunca ir más profundo, nunca ir Claro. más allá en la identificación de aquello que ya tenías. Y como estos sistemas que hay ahora de automatización tirando de APIs, ¿no? Sobre todo cuando tienes prestadores que tienen el dato en su CRM, en su sistema de mailing o lo que sea, que tú puedes hacer el ping, la llamada al API, y que si lo que la persona tiene es una cookie en el navegador, solo al exhibir la cookie basta. Si es por el email, al mostrar el email o confirmar el email, basta. Y eso en su día lo tratamos en el canal en inglés. Y en esta multa concreta, entonces, a ver, esto es esta gente de Atrium Lex, que entiendo es de servicios inmobiliarios. Eh, ¿Algún comentario más sobre esto? No, no lo he leído, ¿eh? No, yo creo que, bueno, solo matizar que es verdad que aquí se le imponía una sanción de 100.000 euros porque decían que solicitaban una fotocopia del DNI para acreditar la identidad de esa persona y además no aportaba información y aquí también estaba un poco el objeto de la sanción, ni aportaba información ni cumplía con las medidas de seguridad adecuadas y era un poco, para mí lo más interesante de este caso es que hablaba de esa exigencia o esa
no sé si decir exigencia, porque ya sabemos que medidas de seguridad siempre se pueden aplicar medidas y justificar por qué no tienes unas y tienes otras que cumplen con garantías similares, pero sí que hablaba de esa necesidad de cifrar la información cuando estamos hablando de DNIs, y eso para mí sí que cambiaba, eso sí que es un matiz diferente a lo que ya se venía viendo, porque hasta este momento creo que yo al menos no tengo constancia de que hubieran hablado de una medida tan clara como el cifrado para un tratamiento como este. Claro. Y además hace poco ha habido algún lío con los notarios también, ¿verdad? No me acuerdo exactamente el detalle, ¿no? De que la fotocopia que te hacen en el notario al entrar, que eso también ahora está sujeto a más controles, que no se puede andar circulando por ahí Sí, entre es que yo creo que notarios. vamos un poco en todos los sectores y en todas las cuestiones que habitualmente estaban pidiendo, en todos esos tratamientos en los que habitualmente se pedían DNIs. Yo me acuerdo ya de casos de hace años que lo que le decíamos a clientes cuando yo estaba en mi etapa anterior era que implementasen una tecnología en la que te leyera ese documento, te cogiese la información necesaria, pero no tratase esa foto, esos datos de los familiares, que no había ninguna necesidad. Luego, bueno, ahora ya sabemos que ha habido un cambio en el que se pide más información de la que se ha venido pidiendo a lo largo de la tradición, ¿no? de recogida de datos para un hotel y de lo que se pedía para luego comunicar a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera. Pero esto ya se viene, ya digo que yo creo que se viene viendo durante muchos años, y los que nos estábamos en esto, yo creo que ya podíamos ver que algo como esto se venía. Muy bien. Entonces vendrá, supongo que poco a poco irá viendo una práctica de aplicar, como a todo, ¿no? Esta capita de Privacy Enhancing Technologies, alguna capa, pues ahora se habla de cifrado, luego será un poquito más sofisticado y que tú Seguro. puedas tener en cualquier sistema, ¿no? Sea notario, sea para el ejercicio de derechos, un sistema que efectivamente recibes el DNI, pero lo guardas de una manera que ya está identificado, que puede haber una equiparación con una entrada en la base de datos, pero no haya que guardarlo en su estado original. Porque está todo, efectivamente, está la cara. Oye, la cara es un dato biométrico también, está en el DNI, se está utilizando para pasar los controles automatizados en el seguimiento en tiempo real de patrones, ¿no? Faciales. Claro, al final esto yo creo que es contextual. Todo tratamiento de datos tiene que también entenderse en un contexto específico. Quizás hace años, con las tecnologías que había y con los riesgos que había a nivel suplantación, no estábamos aquí, por lo tanto el DNI no tenía demasiado sentido que se considerase en su conjunto un dato de tanta sensibilidad, pero ahora las tecnologías han evolucionado, el contexto ha evolucionado, las prácticas de los ciberdelincuentes y de los delincuentes también han avanzado, y bueno, creo que en todo este marco es donde también el alcance de la sensibilidad del dato también ha dado un paso más. Y lo has dicho antes, suplantación de identidad, que es un riesgo brutal. Si ahora con AI, con inteligencia artificial, se puede hacer tantísimas cosas a partir de la cara de alguien, puedes probablemente reproducir tú otro DNI. Se puede hacer tantas cosas que antes no se podían, que se han democratizado, que tiene sentido que al nivel de los riesgos, ¿verdad? Se democratizan los riesgos, todo el sentido. Vale, entonces, otra cosa, ya escapándonos un poquito de protección de datos puramente, porque esto sí que lo hemos debatido aquí, sobre todo en el espacio publicitario a tech, siempre esto es una cosa que no paramos de volver a lo mismo. Y a ti te cae de lleno, ¿no? En autocontrol, ¿no? Y a los Sí, medios, que es sí. el equilibrio entre protección de datos y libre competencia o no competencia justa, como lo queramos llamar, ¿no? La protección de la competencia. Entonces, ¿qué piensas de esta multa en Francia a Apple por App Tracking Transparency? Bueno, con Apple ya hemos visto que no es la primera, que siempre intentan ir un paso más allá con sus sistemas, que la Unión Europea en este sentido pues les ha obligado incluso a nivel tecnología a tomar determinadas medidas, como cambiar ese puerto que tenían antes, abrir su sistema iOS a terceros. Han tenido demandas con alguna aplicación por esos cánones que cobraba Apple, que creo que eran de un 30%, si no me equivoco, Sí, pero bueno, esto es hablando de sí. memoria. Entonces, en esta última sanción que hemos visto por parte de la Autoridad de Competencia francesa de 150 millones de euros, tengo que reconocer que por un lado me da pena, porque creo que, y de hecho la propia competencia, la Autoridad de Competencia reconoce que el fin es totalmente legítimo,
que es bueno para los usuarios, porque al final está protegiendo la privacidad, está dando un paso más en esa protección, pero tengo que reconocer que si luego te metes a ver el porqué de la sanción, pues puede tener cierto sentido. Al final, que tú estés jugando con tu cuota de mercado para dificultar ese tratamiento de datos a terceros, que además habla de que el perjuicio sobre todo se produce en los datos de los anunciantes más pequeños, es donde más afecta. Bueno, pues creo que la resolución puede tener sentido y que, bueno, que puede estar totalmente justificada. Claro, por un lado, el hecho de que te pregunte ahora por adelantado, antes de que se vayan a filtrar esos datos a través de SDKs, hemos hablado estos días de SDKs, las multas que ha habido y tal, a tanta tercera parte, pues es verdad que da un cierto mecanismo de control. Lo que ha sido bastante hipócrita, y esto yo la verdad es que le he criticado bastante por parte de Apple, es que ellos también son un actor en el mercado publicitario, están vendiendo espacio publicitario y lo que no puede ser es que tú capes la posibilidad a todos los demás y tú estés vendiendo publicidad con un instrumento y una capacidad de perfilado que no permites que el mercado tenga. Eso me parece un doble estándar, un doble rasero tan terrible que Apple lo aplica mucho, lo aplica muchísimo, como cómo limita, esto ya es pura competencia, pero lo que ha hecho con los relojes inteligentes a Garmin y compañía, o a Fitbit, lo que ha hecho con los auriculares, con AirPods contra los Jabra, que tanto adoro yo. Sabes que ya creo que ya se van al final los daneses porque no pueden más. Pero el tema es que es verdad, es de libro aprovechar tu dominio de un mercado para aplastar otro mercado. Y aunque aquí efectivamente, como dices, había una protección que se está pidiendo a gritos, que viene a ser el equivalente de la cookie, el IDFA, el identificador de dispositivo a efectos publicitarios, para que de forma única no se transmita a un mercado tan salvaje, porque es verdad que también lo es, tiene sentido que por lo menos ellos no deberían ser actores del mismo mercado y estar utilizando ese dato como si ellos sí fueran santos y sin embargo actúan de policía para el resto. Esa hipocresía sí que tenía que ser de algún modo penalizada. Pero ahora has dado una cosa, has dicho una cosa que es lo de los pequeños anunciantes. Esto me parece otro ángulo muy, muy importante, que también afecta en el mundo de los grandes medios. Y aquí es, claro, un pequeño anunciante, aunque entiendo que cada vez menos, pero un pequeño anunciante tiene que ir, vive para el día, vive para el día, vive a rendimiento. Y la gente que lanzaba un producto de e-commerce, que están haciendo unas zapatillas ecológicas en Galicia, ¿sabes? Da igual, en Elche. Y esas zapatillas al final tienen un stock muy limitado, tienen que ver si funciona. Esta gente no se va a lanzar una campaña de branding y no tienen dinero ni el músculo para comprar medios a gran escala, ni siquiera para el espacio de programática en el Open Web, sino que se van directamente a un Meta, se van a un Instagram, se van a un, no sé, a un TikTok y esto al final termina filtrando, termina funcionando en el entorno de apps móviles. Si tienes una app móvil, a nivel de rendimiento, a nivel de precisión, etcétera, todo pasaba por el identificador para poder medir y para poder hacer el targeting. Claro, son los que más sufren. Al principio cuando empezó ATT además fue un lío. Si te acuerdas que empezó, Apple dijo, mira, una de cal y una de arena, ¿no? Os quito el ATT, a partir de ahora tiene que ser la pregunta y vamos a ver cuántos aceptan. Y al principio se decía, no, un 30%, algunos un 5%, y se descubrió que en función de qué tipo de app la gente se fía más o menos, obviamente. Pero que si te lo quito, a la vez dijo, no pasa nada, os voy a dar una cosa que se llama SDK Ad Network. Y nos dio ese entorno para poder calcular si ha habido un rendimiento o no, con muchísimo ruido, con su propio nivel de Privacy Enhancing Tech. Pero SDK Ad Network fue terrible al principio. Hubo muchísimas quejas de que no valía para nada. Y pasó lo de siempre. Las grandes plataformas con grandes modelos econométricos, con muchísimo dato para completar la película, pudieron hacer virguerías. Y de hecho Meta perdió esos famosos 10.000 millones en el primer trimestre después de ATT porque no podía medir y luego automáticamente lo compensaron y superaron a los Snapchat de turno porque tenían más músculo de datos y matemático. Y luego por fin, ahora sí que Apple tiene un SDK Ad Network, no sé qué versión es ahora, poco la andamos, pero la última la ponen muy bien, está por lo visto al nivel, ha madurado, permite hacer bastantes cosas en planificación y en seguimiento a anunciantes más o menos sofisticados. Y ya Meta está jugando con esas señales en el nuevo entorno cerrado que tiene de caja negra y tal. Entonces ahora ya la cosa se ha vuelto muy sofisticada. Y justo ahora que SDK Network
sí que parece que puede reemplazar a identificadores granulares. Ahora en Francia nos cargamos el filtro y lo que no entiendo es qué va a pasar, porque si entiendo bien, no han pedido una medida de devolución o de eliminación del ATT, sencillamente una multa. ¿O qué? ¿Sabes Bueno, es algo que sobre los remedios? lo que sé es que la sanción, es verdad que no tengo la información completa, lo que sé es que la sanción habla de un periodo, si no me equivoco, de 2021 a 2023. Que además hay una cosa que también me parece bastante interesante y es que no solo hablan de esa dificultad de obtener el dato para pequeños y grandes anunciantes que sean plataformas de terceros y que estén dentro de su ecosistema, sino que hablan además del lenguaje que tenían o que informaban a esos usuarios para solicitar el consentimiento, porque hablaban directamente de me permites que la aplicación te rastree, pero luego cuando ellos hacían la pregunta en otro contexto, su lenguaje era mucho más amable. Entonces, al final, por eso digo que al final, por mucho que su última finalidad, que luego llevarían también su finalidad adicional, que es lógicamente monetizar esa publicidad, como bien has dicho, e intentar quedarse con ese espacio del mercado, la finalidad de privacidad no puede verse corrompida de esa manera o camuflada en base a un lenguaje amable cuando es para ti, un lenguaje mucho más rudo cuando es para terceros. Y sobre todo eso porque es lo que dices tú, al final un gran anunciante tiene medios para ir obteniendo la información por diferentes fuentes, pero cuando eres un pequeño anunciante que puedes poner los pocos recursos que tienes y de manera muy limitada en determinados sitios, esto la verdad es que era una faena. Claro. Bueno, lo último que se me ocurre es que es un aviso a Google también, porque Google, después de decir que al final no se carga las cookies de tercera, lo último que han dicho es que ahora van a sacar por fin ese prompt, esa pregunta única en Chrome, y que esa sola pregunta va a pasar la pelota al usuario a determinar si quiere el usuario cookies de tercera o, por el contrario, utilizar Topics API y las piezas de Privacy Sandbox. Y si esto es así, se estaba especulando, hemos comentado aquí, que fuera a ser precisamente imitando lo que había hecho Apple en ATT y que fuera una única pregunta que pudiera ser por web pero lanzada desde Chrome, o como ahora ha confirmado Google, esa única pregunta una sola vez cuando abras la nueva versión de Chrome. Y si ya no quieres más pop-ups y más historias ni más cookies de tercera, de una sola vez las tumbas todas. Y eso va a tener tal golpe a nivel en tu mercado y en tu mundo y en vuestros socios también, ¿verdad? Un golpe tan brutal que seguro que se va a armar otra revolución. Claro, lo que pasa que aquí creo que con respecto a este caso hay una diferencia y es que, si no me equivoco, en esta sanción que ha impuesto la Autoridad de Competencia francesa, hablaban del ecosistema de aplicaciones y no tanto de Safari como navegador. Mozilla lleva haciéndolo mucho tiempo, también en este tipo de configuraciones. Aquí es verdad que lo que hablaba es del sistema iOS y iPad, porque era donde hacía la doble pregunta y creo que era donde igual complicaba un poquito más. Pero es verdad bueno, que esto es un aviso para todos aquellos que quieren llevar a cabo este tipo de medidas y yo creo que tendrán que darle una vuelta a la manera de implementarlo, sí. Estupendo, Alejandro, pues un repaso súper interesante. Gracias otra vez. Nada, un placer, como ya te decía antes, y cuando quieras hacemos una tercera vuelta. Fantástico, gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy. Síguenos en Blue Sky y en el perfil de Masters of Privacy verás un Starter Pack con las cuentas de toda la gente que ha participado aquí hasta la fecha. También puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com. Y si te apetece, puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando. También puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas. Todo ello, bienvenido. Gracias y hasta la próxima.